Buenos días, colegas de América Latina. Esta es mi presentación para el 19 Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas en el 2021. Mi presentación es acerca del modelizado de clusters, unas reflexiones con respecto al trabajo que he desarrollado en los últimos años, entendiendo un poco la filosofía y las distintas perspectivas que se aplican para el modelizado de innovación y los distintos niveles que hay en el tema de sistemas de innovación y las direcciones futuras que estoy trabajando con este tema, con una reflexión final o una invitación final a sumarse conmigo a tratar de avanzar este tema un poco más en los próximos años. Acerca de mí, yo estoy en Southampton Business School, en la cual soy el jefe del departamento de Decision Analytics and Risk. Mi principal área de investigación es la intersección entre ciencias del management, ciencias del comportamiento, con un énfasis en el uso de analítica y para apoyar la toma de decisiones estratégicas en distintos niveles. La agenda de la presentación van a ser básicamente 4 partes. Primero, perspectivas filosóficas sobre el modelizado de sistemas, considerando los distintos niveles en los cuales se pueden ver los sistemas. Y eso transferido al tema de lo que son sistemas de innovación. Después voy a hablar de un modelo que desarrollé recientemente con otros colegas del área de sistemas de innovación regional, con una perspectiva socioeconómica para ver el sistema de innovación y las direcciones futuras con respecto a este modelo que hemos trabajado y que ha sido publicado recientemente, y con una invitación a sumarse a la investigación si ustedes encuentran posibilidades para colaborar. Las perspectivas filosóficas con el modelo de sistemas están básicamente basadas en 2 artículos que desarrollé hace ya un tiempo, precisamente mirando al tema de los sistemas de innovación. Primero fue solo y después con un estudiante de doctorado que precisamente trabajaba en este tema de sistemas regionales de innovación. El estudiante de doctorado, bueno, tuvo una perspectiva primero de entender cómo se analizan estos sistemas de distintas perspectivas. Después hizo un trabajo con Data Envelopment Analysis, comparando distintos sistemas regionales con la idea de buscar cuál sistema regional es más eficiente, y terminó su disertación haciendo un modelo de un sistema regional con una perspectiva puramente económica. Entonces, ¿qué perspectivas filosóficas hay cuando estamos haciendo modelos de sistemas? Y para ustedes, cierto sentido, muchos de ustedes tienen experiencia en esto y lo han visto, pero generalmente cuando vemos complejidad, la complejidad es definida por las interrelaciones que hay entre los componentes de un sistema y las relaciones entre esos componentes, sean lineales o no lineales, y los retrasos en el sistema. Pero un factor fundamental acá en este análisis es desde qué nivel estamos viendo esas interrelaciones, porque definitivamente uno puede ver interrelaciones a nivel procesos o entre personas. Entonces ese tipo de interrelaciones y complejidad va a ser muy diferente si uno ve el problema a nivel nacional, donde las personas dejan de ser un elemento importante y lo que uno ve es grandes agregados. Entonces, claramente, los distintos niveles a los cuales uno analiza el sistema socioeconómico van a tener un impacto en el tipo de modelo que uno realiza y los problemas a los cuales uno está tratando de resolver.
Eso en el área de dinámica de sistemas lleva a que hayan distintas filosofías paradigmáticas cuando tratamos de entender los sistemas a distintos niveles. Uno puede tener una filosofía más bien positivista y reduccionista, como está pensando a nivel nacional. O uno puede ser más constructivista cuando uno está pensando a nivel de personas. Entonces, claramente, dependiendo del nivel que uno está usando, va a tener distintos modelos conceptuales y relaciones de causa-efecto de acuerdo al nivel que uno está analizando. Con lo cual, van a ser generados distintos tipos de modelos de dinámica de sistemas. Porque claramente cuando estamos viendo sistemas desde el punto de vista de dinámica de sistemas, lo que tratamos de hacer es observar, construir, analizar e interpretar las propiedades de esos sistemas. Y definitivamente esas propiedades van a variar de acuerdo a las perspectivas que tenemos en esos sistemas y va a implicar que usamos distintas teorías para interpretar esas realidades. Si esto lo trasladamos a lo que serían las perspectivas en sistema de innovación, podemos ver que dentro del campo de la dinámica de sistemas han habido muchos ejemplos en análisis de sistemas de innovación. Tenemos el paper de Ford y Sterman de 1998 y Peter Milling del 2002, donde ven las innovaciones como a nivel de proceso. Es decir, personas, sistemas, procedimientos, reglas, que todo junto, combinado, determinan la efectividad de la creación de nuevos productos. También podemos ver sistemas de innovación a nivel de organización, el trabajo de Black y coautores, entre ellos Repening, ve cómo se adoptó una nueva innovación en un hospital, y ahí son stocks del conocimiento, distintos tipos de personas con distintas habilidades, y cómo hay esas tensiones que se dan entre el pasado o el sistema que está actualmente y el nuevo sistema que se está creando a partir de la innovación. También tenemos una perspectiva a nivel de empresa. Este fue un trabajo que hice en el 2007, analizando cómo las empresas eligen participar en aglomeraciones productivas y cuáles son los beneficios. Claramente, en ese nivel uno tiene variables que son abstractas con respecto a los procesos, a la organización, y son variables de tipo estratégico, como puede ser las interrelaciones entre empresas, los recursos financieros que uno tiene, las capacidades para exportar, los beneficios de participar en una aglomeración productiva. Y claramente, mirando a nivel de compañía, uno hace agregaciones que quizás a nivel de proceso, en cierto sentido, a nivel de proceso nunca se consideraría, o es muy difícil a veces agregar a nivel de proceso para llegar a ese nivel de compañía. Con lo cual, son distintas perspectivas que implican distintos filosofías para entender este proceso. También tenemos a nivel de mercado, y el modelo quizá más conocido de un sistema de innovación es el modelo de Bass, que fue readaptado por Sterman para dinámica de sistemas en su libro en el año 2000. Y ese es un sistema de innovación a nivel de mercado. Y en ese caso, a nivel de mercado, son las personas con las decisiones de adoptar una innovación o no lo que hacen que el sistema de innovación funcione. También podemos ver innovación a nivel de industria, donde ahí lo que hay son compañías que están compitiendo
compañías que están compitiendo por un mercado, reacciones de los distintos consumidores a estas compañías, procesos de adaptación mutua entre estas compañías, realimentación, y ese trabajo ha sido publicado en mi libro Strategic Analytics del 2018. Y claramente, cuando uno está a nivel de industria, uno agrega en este caso a nivel empresas. Entonces ahí los componentes del modelo son muy diferentes de lo que uno podría pensar a nivel de organización, pero a nivel de compañía sí se hacen más simplificaciones con respecto a un modelo a nivel de compañía, pero tiene ciertas de las características de compañía. Quizás a nivel industrial se combinan, digamos, el nivel compañía y el nivel mercado para dar el nivel industrial. Pero claramente es mucho más difícil de definir los marcos para un modelo de innovación a nivel industrial, porque uno puede pensar en las empresas mismas que están en la competencia, los proveedores de esas empresas, los sistemas de abastecimiento que tiene esa empresa, los complementadores que existen en la industria. Digamos, uno puede ampliar ese modelo e incluir muchas más actores que si uno está pensando solo en una empresa específica. Y definitivamente el nivel más elevado, el nivel macro, es el nivel nacional, que es en este tema fue parte del artículo donde discutíamos las distintas perspectivas filosóficas para entender el sistema de innovación. Y en ese aspecto a nivel nacional se utilizan por el nivel de agregación que se necesita y el nivel de casi positivista y reduccionista que uno toma en este nivel, utilizar las teorías económicas que agregan y muchas veces uno ve los componentes de las teorías económicas, uno no puede entenderlo, cómo eso se agrega ese número, si uno empezaría del nivel más bajo que son procesos o un nivel intermedio como son compañías. Pero claramente las teorías económicas con sus perspectivas positivista y reduccionista son un elemento como para entender los sistemas de innovación a nivel nacional. Claramente hay un nivel intermedio, y este es un poco el enfoque de mi trabajo recientemente y el trabajo que hicimos con Han en su disertación, que es el nivel regional. En el nivel regional, en cierto sentido, lo puse en este lugar porque es una combinación entre las compañías, el mercado y ni llega a la industria. Es algo donde uno restringe los boundaries del modelo a algo que es geográficamente definido. Y eso ayuda, digamos, si uno piensa cómo puede recoger los datos, entrevistar a los distintos actores que son parte del sistema, entender, definir cuáles son variables exógenas, cuáles son variables endógenas. Claramente el nivel región es un nivel adecuado para hacer estos tipos de modelos. Y este es el trabajo recientemente que hemos publicado con Rocha y Otrich, y del cual voy a hablar un poco más en detalle, y cuáles son las direcciones futuras de este trabajo que estoy pensando, e invitarlos cordialmente a poder colaborar juntos en esto. Y la idea de este modelo es tomar una perspectiva socioeconómica de los sistemas de innovación. Lo que vimos antes, muchos de los modelos que se han hecho hasta este momento son más bien perspectivas económicas, no se tiene en consideración la dimensión social. Y este es un poco el trabajo o el enfoque que le dimos a este modelo. Porque claramente el tema de clústeres, aglomeraciones productivas, políticas de desarrollo a nivel regional, son definitivamente un foco de atención de los gobiernos porque promocionan el crecimiento del empleo en una cierta región, que uno puede visualizar las innovaciones que se están dando dentro de esa región, puede ver el dinamismo de la región a través de emprendimiento, y uno tiene montones de ejemplos
de este tipo de situaciones, desde el famoso Silicon Valley, el clúster en Boston, o en el Reino Unido, Cambridge y Oxford con biotecnología. Son ejemplos, digamos, de clúster que son exitosos, que tienen crecimiento de empleo, que se hace mucha innovación y definitivamente hay un alto componente de emprendimiento. Sin embargo, cuando uno ve los artículos, leyendo los artículos que han sido publicados, básicamente lo que se enfoca mucho es en la performance económica de los clústeres, pero no se piensa en la cohesión social de la región, cómo termina esa región dentro de cuando está influenciada por un clúster que es muy exitoso. Y básicamente lo que uno ve en la realidad es que aunque hay crecimiento económico en la región, también existe al mismo tiempo pobreza, inequidad y personas en malas condiciones. Entonces, eso es un poco una pregunta clave para los que implementan políticas públicas, de por qué si se incentiva al crecimiento económico, eso en cierto sentido, especialmente en una región, no se derrama al resto de la comunidad. Uno puede pensar que esas políticas, y definitivamente hay un debate muy grande en economía sobre esa dicotomía de que el crecimiento económico se va a derramar naturalmente en el resto de la sociedad, y quizás a nivel nacional es muy difícil de visualizarlo y ver cómo se aplicaría, pero en una región uno puede tener indicadores claros de ese tipo de procesos, puede encontrar los actores y entender los modelos mentales y los procesos causales que se pueden dar, que afecta a ese resultado. Claramente lo que tratamos de hacer en este primer trabajo es desarrollar un modelo teórico utilizando la dinámica de sistemas de cómo las distintas teorías económicas y distintas teorías económicas y algunas sociales afectan la dinámica económica social de los clústeres de las regiones. Aproximadamente, o en resumen, lo que hemos encontrado es que claramente los clústeres con una performance económica positiva no llevan no necesariamente llevan a una cohesión social a nivel regional. Mientras que hay muchos lazos reforzadores positivos desde el punto de vista económico, en los cuales voy a explicar en un momento en más detalle. Hay también lazos balanceadores o negativos que están relacionados con el aspecto social, que afectan, digamos, no en el corto plazo, pero sí pensando en el mediano y largo plazo, el dilema de que se ve crecimiento económico, pero no se ve esa integración social y esa reducción en pobreza y inequidad dentro de una región. Básicamente, como dije antes, es un modelo de tipo teórico, con lo cual, para empezar, tuvimos que definir todas las variables de ese modelo, o constructos, como decimos acá. Y cada uno de esos constructos tiene una referencia específica con un artículo. Ustedes tienen ahí donde dice referencia A, B, son las referencias que están abajo en la transparencia. Y hay papers de Delgado, de Porter, cuando hablaba de crecimiento económico, Pietro Belli, Ravelotti, Aldrich, Ingram and Roberts, Becattini, claramente Saxenian, son todas trabajos seminales dentro de esta área de desarrollo regional. Y hay una serie de variables claramente acá que tienen su descripción,
y tienen sus relaciones causales extraídas de lo que nos dice la literatura. Entonces tenemos el crecimiento económico, performance económica, como un crecimiento en las capacidades productivas, innovación a nivel de producto y procesos, fortaleza de las industrias relacionadas, el crecimiento en términos de nuevas firmas, las economías de escala, que se generan en el clúster, que afectan a los beneficios y a la posibilidad de hacer negocios. La investigación en investigación, la inversión en investigación y desarrollo, conocimiento, el derrame del conocimiento, las relaciones informales, el crecimiento del empleo, los trabajadores locales especializados, es decir, son aquellas personas que trabajan dentro de la industria, que es dinámica, que es el motor dinámico de la región. Trabajadores especializados que son migrantes, son trabajadores que vienen de otras regiones, que vienen quizás de otros países, y que claramente no son necesarios porque quizás no hay suficiente fuerza de trabajo dentro de la región. También tenemos trabajadores locales que no están necesariamente asociados a la industria, que no están especializados en esa, la proximidad social es qué tan involucrada está la comunidad con las industrias del sector, la cohesión social, es decir, la integración que se da entre los distintos trabajadores dentro de la región, las redes interorganizacionales entre firmas, gobierno y otras organizaciones, para fomentar, digamos, la región, el compromiso territorial, el embeddedness, el nivel de integración de las actividades económicas en un territorio, porque claramente puede haber empresas que son oportunistas, que están simplemente con una pequeña sucursal o una pequeña operación en la región para tratar de extraer beneficios sin realmente un compromiso fuerte con la región. Una visión común, este es un concepto abstracto prácticamente, que en cierto sentido mide el nivel de involucramiento de las empresas dentro del clúster, y con respecto al desarrollo del clúster a través de actividades comunes que mejoran las externalidades, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento a los trabajadores no especializados, economía de escala en términos de negociación con otras empresas dentro del sector, soporte. Y después finalmente es la integración, es el soporte activo que se genera a partir de la visión común del clúster, ¿sí? Como para integrar a esa gente nueva dentro de la región y crear esa cohesión social y que no haya inequalidad ni diferencias en cierto sentido. Claramente todas estas teorías nos indican un conjunto de procesos de realimentación, feedback processes, y acá, como ustedes pueden ver, hay exactamente 10 procesos de reforzadores identificados en la teoría, y claramente por eso se habla tanto, creo, hay tanta confianza en los gobiernos de hacer desarrollo regional, porque básicamente todos los trabajos que uno ha analizado, de lo único que hablan son de los procesos reforzadores, de un proceso reforzador de que más firmas llevan a más economía de escala, mejor performance, más crecimiento económico, proceso reforzador relacionado con el derrame, el conocimiento, con la innovación, con que existan empresas dentro de la región invirtiendo en investigación y desarrollo que genere innovación y mejor economía performance económica. Claramente, a mayor empresas, más investigación y desarrollo y más conocimiento se va a dar, y más derrame de ese conocimiento.
claramente el empleo genera más trabajadores y más trabajadores y la atracción de más de trabajadores que no están en la área, pero ciertamente si hay trabajadores locales y que hay más coherencia social o cohesión social, que lleva a que las empresas se integren más. Claramente, como dije antes, no es lo mismo una empresa que tiene una sucursal que una empresa que la casa matriz está en la región, con lo cual lleva al compromiso territorial, la proximidad social, y eso ayuda a que haya las redes interorganizacionales que llevan a que haya más derrame del conocimiento, más mejora de la economía, de la performance económica, y haya más relaciones informales que ayudan también a transmitir el conocimiento de un punto de vista tácito. Claramente la mayor cantidad de firmas también atrae a trabajadores de otras áreas, de otras regiones, eso es lo que le llamamos Specialized Migrant Workers, y claramente cuando ahí se produce un desbalance en términos del crecimiento, es cuando juega el primer lazo balanceador, que es esencialmente muy tácito y quizás de largo plazo, que es un crecimiento de empleo desbalanceado, lleva a reducir esa cohesión social y con lo cual afecta, digamos, las redes y en cierto sentido, cuando las empresas se sienten que son independientes, que no están conectadas con la región, dejan de contribuir a la región, deja de trabajar en la integración de la región y alcanzar un futuro común. Eso es, en cierto sentido, hay muy poca literatura que habla de eso, y eso es uno de los aspectos importantes que hemos visto. Y sobre todo esa literatura no tiene suficientemente, en este momento, no tiene suficiente evidencia empírica para demostrar esto. Y dinámica de sistemas es una herramienta adecuada porque tiene modelos de largo plazo. Uno puede considerar variables soft o hard, ¿no? Variables económicas, hard, que se miden más, y soft, como son más bien variables sociales, variables de relaciones informales. Con lo cual, claramente, dinámica de sistemas es una herramienta adecuada para entender esto en más detalle. Entonces, ese modelo los transformamos en un modelo de dinámica de sistemas, donde claramente lo que tenemos en la parte de abajo, es básicamente la parte de las empresas, las stocks de empresas, y cómo se van creando esos stocks de empresas y cómo se transforman en el tiempo. Claramente esos stocks de empresa que van creciendo tienen un efecto en los trabajadores, en los distintos tipos de trabajadores, y esto es un poco el aspecto visible del clúster. Claramente las relaciones que se dan entre los trabajadores van a afectar la cohesión social, y esta trama invisible entre las personas tiene un montón de consecuencias en el resto de la parte tácita de la región, como son las relaciones informales, como son la proximidad social, como es el compromiso con el territorio, y esos son procesos intermedios que llevan a afectar las redes interorganizacionales y el desarrollo de las instituciones locales. La innovación tiende a afectar la innovación que hay, tiende a afectar la creación del conocimiento y sobre todo el derrame del conocimiento en empresas y la colaboración entre ellas. Entonces, claramente, digamos, hay un aspecto que uno es medible, es un aspecto que es visible, pero también hay un aspecto invisible en los clústeres, que es un poco el objetivo de este modelo y de esta investigación que hicimos con estos colegas. Entonces, básicamente este es un modelo sintético,
es un modelo basado en un caso de estudio, pero como no hay toda la información en un caso de estudio, muchas de las variables son supuestos, considerando la lógica que se ve desde ese caso de estudio. Entonces se pone como ese caso de estudio era de una región, entonces se ve como de 1990 hasta el 2005 cómo esa región se desarrollaría. Y claramente uno puede ver cómo el crecimiento económico de la región es positivo, el crecimiento del empleo es positivo, pero vemos que la cohesión social, después que llega a un pic en su desarrollo, tiende a decaer en el tiempo. Y a veces pasa, como vemos acá, entre 1997 y 2005, tarda 8 años. Entonces uno ve que quizás en 15 años de clúster hay crecimiento, se ve un aspecto económico bueno, pero claramente no se ve un desarrollo social, no hay reducción de la inequalidad, y entonces de la pobreza claramente es parte de este proceso. Y uno lo ve acá claramente que los trabajadores que emplea la industria que está creciendo, que es dinámica, que es como el motor de clúster, claramente crecen hasta casi 25% del clúster. Entonces, de todos los empleos. Entonces, eso se ve que hay una mayor penetración de esta industria, de esta dinámica dentro de estas empresas, dentro del clúster. Pero sin embargo, lo que podemos ver es que con el tiempo las empresas necesitan contratar trabajadores. Y si no hay quizás esa visión común de largo plazo de ir generando esos nuevos trabajadores, lo que pasa es que las empresas empiezan a contratar trabajadores que vienen de otras regiones o de otros lados, o trabajadores de otros lados se mueven a esa región en virtud de las oportunidades que hay. Y claramente eso genera que lo que se veía antes, que los trabajadores locales, que llegaban a ser hasta casi 15% de los empleos totales, con el tiempo tienden a bajar. Ustedes pueden ver que más o menos se mantienen en el 12-13%, porque el resto claramente son trabajadores que no tienen esa conexión con el aspecto local. Y eso definitivamente uno ve que entre el pic de la performance del clúster en términos de cohesión social y los primeros problemas que se empiezan a ver en el clúster, como por ejemplo el compromiso territorial que empieza a bajar, lentamente, pero empieza a bajar, el estancamiento de las relaciones informales, y en cierto sentido también el estancamiento de las redes interorganizacionales, puede tener muchos años en que pasen. Y claramente, en cierto sentido, es un poco la paradoja, ¿no? Que si uno no hace un modelo de simulación, uno no lo podría ver, un modelo de simulación que le da una visión de 15 años. Y puede quizás uno utilizar modelos económicos con variables más agregadas, pero claramente mientras más agregadas son las variables, menos es la riqueza de interpretación y mucho menos va a haber modelos económicos donde se utilizan variables de tipos sociales o de tipos abstractos como los que mencionamos anteriormente. Entonces, claramente es un modelo interesante, es un modelo que lleva a seguir explorándolo, porque básicamente son resultados basados en un caso de estudio sintético, es decir, con supuestos y ciertos valores que nos dan una coherencia con respecto a un caso de estudio, pero no los datos empíricos ni la posibilidad de haber entrevistado a los actores del área como para validar los modelos mentales que se están utilizando para las decisiones y cómo están interactuando entre ellos los distintos actores dentro de la región. Entonces, es como que veo que hay dos posibilidades, dos caminos futuros para este trabajo. Uno es trabajar con colegas que han
hacen ya mucho tiempo que están en una región, han visto esto, tienen las conexiones o, por ejemplo, tienen los datos longitudinales como para tratar de calibrar el modelo, complementarlo con información más rica y hacer y ver, explorar más en detalle, digamos, todos estos procesos que he mencionado hace un momento. Y por otro lado, trabajar hoy en día con empresas analíticas para recoger datos de fuentes abiertas en la Internet. Y mucho depende claramente de los gobiernos o de las fuentes que están disponibles en cada lugar. En este momento estaba trabajando con varios estudiantes de maestría con un par de empresas como para ver si podemos explorar esto en más detalle. Por el momento es un trabajo arduo, no es todavía muy claro hasta dónde vamos a llegar con eso. Pero, sin embargo, es interesante para explorarlo. ¿Por qué definitivamente estoy con mucho interés en este tema? Porque claramente el modelo puede ser una plataforma muy apropiada para generar políticas públicas realistas que traten de resolvernos los problemas de ambos puntos de vista, económicos y sociales al mismo tiempo. Y políticas que son regionales. Claramente el aspecto regional nos da una posibilidad de definir boundaries, donde vemos el sistema, de entender los actores, ver cómo están jugando, y quizás políticas que son nacionales o eventos nacionales, tomarlas como factores exógenos y entender un poco cómo los afectan una vez que tenemos bien definidos cómo funciona internamente el sistema regional. Por eso creo que es un tema interesante y definitivamente es algo como para ir viendo en los próximos años de trabajo. Por eso, bueno, acá es una lista de todas las referencias de los artículos, como dije antes, el modelo de Bass, el paper de Black, Carlyle and Repening del 2004, donde habla de la adopción de un sistema de escáner en un hospital. Y claramente este trabajo, como digo antes, está basado en un caso de estudio. Definitivamente no, es interesante porque es un tema longitudinal y que no hay muchos de esos aspectos. El paper de Ford y Sterman claramente habla de los procesos de desarrollo de producto. Es un modelo dinámico, no muy detallado, pero interesante. El artículo que mencioné con mi estudiante de doctorado, que lo logramos publicar en un journal de economía y research y en negocios. Con lo cual fue una experiencia interesante. El tema de modelo a nivel empresa fue el paper que presenté en una conferencia de dinámica de sistemas sobre aglomerar o no aglomerar, desde el punto de vista de prácticas gerenciales. El otro artículo del 2012 es sobre dinámica de sistema e innovación, lo que serían distintos niveles de análisis. Lo que mencionaba a nivel de industria está en el libro que publiqué en el 2018. El paper de Milling, que hablan de cómo entender y manejar el proceso de innovación. El artículo que mencionaba, que es el foco central de esta presentación, con Rocha y Aldrich, Cluster Economic Performance and Social Cohesion, y está publicado en Regional Study. Es un journal directamente relacionado con temas de desarrollo regional, y que fue interesante que hayan aceptado un artículo de dinámica de sistemas. Y bueno, Sterman, que ya sabemos que es ese capítulo del modelo de difusión. Finalmente, pongan las preguntas que tengan ahí en el chat, espero poder responderla, y si quieren sumarse a este research, mándenme un correo electrónico y charlemos a ver cómo podemos ir esto para adelante.
Bueno, esta ha sido mi presentación para el 19º Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas del 2021. Espero que la hayan disfrutado y un abrazo muy grande. Adiós.